Buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar un tema de suma relevancia, como lo es el papel que el juez de control va a desempeñar en el sistema acusatorio y oral. Para esto cabe reseñar que la reforma del 18 de junio del 2008 nos da una vertiente diferente de este operador del sistema. Ahora ya le denominamos operadores. No por esto cabe señalar, no por esto vamos a entender que el anterior sistema mixto que estamos abandonando no manejaba operadores. Estaban ahí, había un ministerio público, un defensor, un juez, segunda instancia. Sin embargo, las funciones llegaban a combinarse, a mezclarse en determinado momento, porque habremos de entender o recordar que en el anterior sistema el juez de control tenía la posibilidad de ordenar pruebas para mejor proveer. A partir de la reforma nos cambia el paradigma, nos cambia realmente la forma de procesar a una persona a quien se le imputa un hecho presumiblemente constitutivo de delito. Y esta nueva forma, este nuevo procedimiento obliga a tener operadores capacitados, profesionales, competentes y sobre todo a que las funciones de cada uno de ellos estén perfectamente delimitadas. La función del Ministerio Público, el artículo 21 constitucional lo señala claramente. Primer párrafo. El Ministerio Público y la Policía serán los órganos encargados de investigar. Segundo párrafo. El Ministerio Público tendrá la facultad, no monopólica, porque ahora ya estamos hablando de la acción penal privada, pero sí primordial o preponderante del ejercicio de la acción penal. Y el tercer párrafo nos menciona que la imposición de las penas, modificación o revisión de la duración de las mismas es exclusivo de la autoridad jurisdiccional. Están perfectamente definidas. Función de investigar, función de juzgar, función de investigar el Ministerio Público, función de juzgar juez, órgano resolutor. Estemos hablando de un juez de control, estemos hablando del tribunal de enjuiciamiento o el tribunal de alzada. El defensor obviamente siempre ha tenido definida su función, pero ahora requiere más. Este sistema siempre la obligación del defensor siempre fue ser profesional, capacitado, entregado, tener una defensa técnica y adecuada. No es la novedad. Ahora nos están obligando, pero siempre siempre debió ser así. ¿Qué pasa? Nos dicen, el sistema no trae nada nuevo. Sí, el sistema ahora nos está obligando a. Y derivado de este nuevo paradigma, de esta nueva realidad, tenemos que actuar y enfrentarnos a ello. Como les mencioné, el órgano resolutor no deja de ser importante. Es de suma importancia, ya que tendrá en la etapa de enjuiciamiento que resolver de fondo la ley. Sin embargo, esta nueva figura de juez de control, que el artículo 16 constitucional, párrafo 14, enmarca como aquella autoridad que va a tener la obligación de en las etapas primeras del proceso controlar que estas autoridades no violenten los derechos fundamentales del justiciable o de la víctima, de todos los que están participando en ese drama penal. En etapas posteriores va a tener la obligación de ir dirigiendo, tutelando la audiencia y dirigiendo la participación de cada uno de estos actores, de cada uno de estos operadores, más propiamente dicho. Esta función, esta figura más bien, se va a enfrentar a tres grandes retos, considero yo. El primero de ellos, el método. ¿Cuál es el método en esta nueva realidad procesal? Como mencioné con antelación, el método que utilizábamos en el sistema mixto, y todos es de explorado derecho, de todos conocido, que el método era a través de escritos, la escritura. Si yo, Ministerio Público, deseaba solicitar algo al órgano resolutor, realizaba mi promoción, la presentaba en la oficialía de partes y las autoridades o los subalternos del juez de control, autoridades que realizaban funciones de administración del propio juzgado, le daban seguimiento y el juez de control acordaba. Lo mismo pasaba con el defensor.
Si él deseaba solicitar algo a la autoridad jurisdiccional, igual realizaba su promoción. Se llevaba todo este camino y se llegaba a un acuerdo. Esta secuela se seguía hasta llegar al punto de la sentencia. ¿Y qué nos traía todo ello? Pues el aletargamiento de los procedimientos que podían durar incluso 6, 8, hasta 10 años vemos en algunas situaciones. Cabe decir, y se los menciono, que el método en este sistema está funcionando. Y lo menciono porque efectivamente en asuntos de alto impacto, en asuntos en verdad complejos, con muchísimos órganos de prueba que se desahoguen, con varios imputados, con varias víctimas, aún así llegamos máximo en juicio una. El sistema que ahora prevalece o que se va estructurando o que está diseñado para este nuevo sistema de procesamiento es el método de audiencias. El conocido y llamado método de audiencias. ¿Pero qué es esto? Este método de audiencias nos va a permitir que en audiencias preliminares se va a conocer el hecho presumiblemente constitutivo de delito. ¿A través de quién? Del órgano acusado. Se va a dar una secuela en donde las partes van a estar enfrentándose y ante la presencia ininterrumpida de la autoridad jurisdiccional exponiéndole sus alegatos, exponiéndole sus datos de prueba en las primeras etapas, sus órganos de prueba o medios de prueba en la etapa de juicio oral, haciendo las argumentaciones pertinentes. Y el juez en persona, sin terceras personas, sin intermediarios, va a poder valorar las argumentaciones, va a poder ver cómo se desahogan los medios de prueba y poder percatarse de esos pequeños detalles que el documento los oculta, como es las reacciones del testigo, la voz, la presencia, la mirada, si titubea, si al parecer fue aleccionado o se advierte ello. Todas estas situaciones el juez de control las estaba pasando por alto, no las podía advertir precisamente por eso, porque un documento contiene información, pero no me permite advertir estos detalles, que para una libre valoración, que es otro de los retos, es fundamental. Entonces, en resumidas cuentas, este método de audiencias nos va a permitir llevar una diligenciación mucho más pronta y vamos a llegar al cometido de una justicia expedita y pronta. Y en consecuencia, pues, una impartición de justicia. El otro reto que considero importante son las características del propio procedimiento. El artículo 20 constitucional, en su primer párrafo, nos señala: el proceso penal tendrá dos características, acusatorio y oral. ¿Por qué considero que es un reto? Acusatorio ya lo teníamos en el anterior sistema, había un órgano que realizaba la investigación, sostenía la acción penal y la acusación ante la autoridad jurisdiccional. Sin embargo, con este nuevo sistema nos está dando la oportunidad de que efectivamente este órgano es el que va a investigar, el que va a realizar actos de molestia, autorizados por la autoridad jurisdiccional, avalados por la autoridad jurisdiccional, y ejercitar la acción penal en determinado momento. Pero lo fundamental de esta característica de acusación en este sistema es que él va a dar el impulso procesal primordial. El juez de mutuo no puede ordenar un peritaje, una inspección en el lugar de los hechos, sino esa solicitud de las partes y primordialmente del órgano acusador, porque es el que está acusando al justiciable, porque es el que está realizando actos de molestia. Derivado de eso, esta característica determina claramente, divide claramente las funciones y facultades de cada uno de los órganos. Ministerio Público, como lo mencioné con antelación, artículo 21 constitucional, órgano que investiga en primeras etapas y ejercita acción penal. Juez va a ser el órgano que va a controlar, esta es la novedad del juez de control, artículo 16, párrafo 14, va a controlar que no se violenten derechos fundamentales ni al justiciable, ni a la víctima u ofendido. En lo que respecta al juez de control,
efectivamente, ahora va a tener la posibilidad de en las primeras etapas, etapa de investigación inicial, etapa de investigación complementaria, etapa intermedia, de controlar a las partes en sus actos de investigación, a efecto de que no se violenten derechos tanto de la víctima u ofendido como del justiciable. Y ya hablando de la etapa de juicio oral, tendremos al tribunal de enjuiciamiento, quien se encargará de continuar con la vigilancia de los derechos fundamentales y sobre todo de resolver de fondo el asunto. En esta tesitura también vamos a hablar del defensor. El defensor adquiere nuevas facultades, nuevas obligaciones, nuevos derechos, es cierto. Sin embargo, ahora el artículo 17 constitucional, que nos habla de una defensa técnica y adecuada, equiparable con carrera judicial, igual, no judicial, con una estructura en su infraestructura parecida a la del Ministerio Público, y que va a ganar el mismo erario, pero no solamente vamos a hablar de la cuestión económica, sino que ahora también el artículo 20 constitucional nos está señalando que el imputado en el apartado B tendrá derecho a una defensa técnica y adecuada. ¿A qué se refiere? Que no solamente el defensor va a estar presente cubriendo ese requisito, sino que tiene que entrevistarse con el imputado, asesorarlo, entrevistar a testigos, constituirse al lugar de los hechos, incluso realizar entrevistas a testigos, seguir investigando, podría decirse constituirse como un investigador. Esta es la nueva faceta y eso es uno de los retos fundamentales para el juez de control. Esta característica de acusatoria, que mantiene la división claramente señalada de los operables. Otra característica señalada en el artículo 20 constitucional es la oralidad. La oralidad no es un reto menos importante que el acusatorio, ni una característica menos importante. Si bien es cierto, es la conocida por todos, porque todos sabemos que esta reforma la conocen como la de los juicios orales. Pero cabe hacer la aclaración, y ya a estas alturas todos tenemos el conocimiento, que la etapa de juicio oral solamente es eso, una etapa. La tercera etapa señalada en el artículo 211 del Código Nacional, que nos habla de las etapas, pero es una etapa. Antes de llegar a esta etapa tenemos dos etapas previas, investigación e intermedia. ¿A qué me refiero con esta característica de oralidad que nos menciona el artículo 20? No se refiere solamente a hacer una lectura textual de los escritos, de los apuntes, de los documentos de mi carpeta de investigación. No, la oralidad se refiere principalmente a hacer un argumento lógico jurídico que lo exprese ante la autoridad jurisdiccional y ante la otra parte, y que la otra parte tenga en ese momento la posibilidad de refutarlo, contradecirlo. Y el juez, como lo está percibiendo de una manera inmediata, ¿sí?, sin la intervención de terceras personas, pueda resolver al respecto. Esa es la oralidad, y es un reto tremendamente difícil, no solamente para la autoridad jurisdiccional, porque he aquí también el artículo 17, en su párrafo quinto, más o menos, no recuerdo específicamente, pero el artículo 17 maneja como un requisito fundamental que la sentencia tendrá que ser expresada de manera verbal, de manera oral, y explicada al justiciable. ¿A qué se refiere con esto? El auto de vinculación en las etapas preliminares, el auto de apertura a juicio oral, la sentencia, el tribunal de enjuiciamiento tendrán que hacerlo de manera oral. ¿Sí? Entonces la oralidad permea a todos los operadores del sistema. ¿Y qué nos trae como consecuencia? Pues estas características del sistema traen muchas ventajas. Específicamente la oralidad me da transparencia, me ayuda a que las personas, los escuchas, el público en general, podamos asimilar de una manera mucho más rápida, más fácil la información. Pero por eso se requiere argumentar, no leer. Es un reto importante para los jueces porque no estaban acostumbrados a ellos. Ellos daban sus resoluciones a través de ¿qué? Pues de un estudio pormenorizado que hacían de las mismas.
pero es a través de escritos. Y tenían la oportunidad de que sus proyectistas, sus secretarios de cuentas los auxiliaran. Ahora va a tener que emitir la resolución muchas veces al final de la audiencia, de esa misma audiencia, sin tener el espacio de poder analizar, de poder organizar sus ideas, investigar, no, en ese mismo momento. Reto importante. El tercero que considero uno de los retos importantes que el juez de control tiene, que es en el que tiene que salir avante o tiene que enfrentarse, es precisamente en la valoración de la prueba. La valoración de la prueba cambia. En el anterior sistema estábamos acostumbrados a que el juez de control valoraba a través de un sistema TASA. La ley le determinaba cierto valor, como a la documental pública, como a las primeras declaraciones o las declaraciones rendidas ante el Ministerio Público tenían valor pleno. Ya le asignaba ese valor y le dejaba un margen muy pequeño para que él valorara el resto de las pruebas y pudiera llegar a una conclusión, a una sentencia. Ahora el artículo 20 constitucional, apartado A, en la fracción segunda, nos habla precisamente que la valoración de la prueba es de manera libre y lógica. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos frente al criterio de valoración de la sana crítica. La autoridad jurisdiccional tendrá la libertad, toda la libertad de valorar todos los medios de prueba permitidos por la ley y que no violenten derechos fundamentales ni sean ilícitos y atendiendo a la lógica. Pero eso también le trae responsabilidades. ¿Por qué? Porque tiene que fundar y motivar su resolución. No estamos hablando ante un régimen, ante un sistema de íntima convicción. El de íntima convicción efectivamente le permite a la autoridad jurisdiccional determinar lo que su íntima, lo que su pensar le señale sin fundar ni motivar. Pero aquí no. Aquí dice, tienes toda la libertad, tienes las reglas de la lógica, pero tienes que fundar y motivar. Derivado de estos tres retos fundamentales, el juez de control tendrá que emitir a lo largo de todo el procedimiento varias resoluciones. El artículo 67 del Código Nacional nos está hablando que las resoluciones que puede emitir ya son autos o sentencias. Sentencias, las que pongan fin o resuelvan de fondo el asunto, y autos en todos los demás casos. Hablando precisamente de estas resoluciones o de esta facultad de la autoridad jurisdiccional, como mencionamos con antelación, también tiene la obligación de vigilar en todo momento que no se vulneren derechos fundamentales de las personas que están interviniendo en el proceso, en el procedimiento. El juez de control ahora tiene que atenerse a 5 principios rectores establecidos en la Constitución y muchos más señalados en la legislación secundaria. En la Constitución tenemos los principios rectores de publicidad, tenemos el principio rector de contradicción, de inmediación, concentración y continuidad. ¿A qué me refiero con publicidad? Publicidad es de todos conocidos, algo público, sabido por todos. Efectivamente, ahora existe la obligación para que se permita el acceso al público, para que vean el desarrollo de la audiencia. Entonces, el juez tendrá que resolver delante de la audiencia. ¿Y esto qué nos va a permitir o qué nos trae como consecuencia? Nos trae aparejado grandes beneficios. Transparencia en la forma en cómo se van a desarrollar los procesos. Socialización del sistema. Y el conocimiento de los involucrados, víctima o ofendido, o justiciable, de quién es la autoridad que va a resolver. Situación que permanecía ajena muchas veces en el anterior sistema inquisitivo, mixto, predominantemente inquisitivo, porque había sendas ocasiones en que nos podíamos percatar de que el justiciable no sabía quién emitió la resolución y quién era el juez. Publicidad tiene sus excepciones y están establecidas igual en la legislación secundaria. Y nos habla que puede haber excepciones cuando el juez de control determine que se pone en peligro el interés superior del niño o la niña en asuntos de delitos sexuales, cuando se pongan en peligro secretos oficiales, por seguridad nacional, entre otros. El segundo de los principios estamos hablando de contradicción. Contradicción nos trae aparejado una libertad de armas.
una igualdad en el proceso. Es la práctica del derecho de audiencia y de legalidad de las partes. A toda acción va a meritar una reacción. Si el Ministerio Público está solicitando algo, la defensa va a tener la misma oportunidad de refutarlo en ese momento. A toda alegación voy a tener la posibilidad de replicar. Y ese principio el juez de control está obligado a salvaguardarlo en todo momento. El siguiente principio tenemos concentración y continuidad. A mi parecer, son principios muy parecidos. El de continuidad nos habla precisamente que las audiencias no deben de suspenderse en la medida de lo posible, a efecto de llevar la idea, continuar con esa lógica del desarrollo del proceso. Y que si se va a suspender, el código prevé algunas situaciones. Prevé que sea derivado de que existe una catástrofe, de que algún testigo no se presentó y que se tenía que desahogar, de que existió alguna situación de enfermedad del defensor, del Ministerio Público, del Tribunal de Enjuiciamiento, del juez de control. Alguna de esas situaciones igual tiene sus excepciones. Concentración. ¿A qué se refiere concentración? Precisamente que la mayoría de los actos o de los incidentes se tendrán que desahogar en la audiencia. Y si no fuere posible en esa audiencia, se reunirán para que sean ya desahogados o ventilados en audiencia de sentencia o en otra audiencia expeditamente diseñada para que se desahoguen ese cúmulo de incidentes. Y no estemos señalando audiencia tras audiencia por ese tipo de incidentes, porque caeríamos en la misma situación que con escritos. Aletargaríamos el proceso y lo que se busca es que sea pronto, rápido. El último de los principios, y no por eso menos importante, sino al contrario, es una de las características de este sistema, es el de inmediación. El principio de inmediación va a permitir a la autoridad jurisdiccional que esté, y no va a permitir, perdón, no es una facultad, es una obligación. Va a obligar a la autoridad jurisdiccional, ya sea juez de control o tribunal de enjuiciamiento, que esté obligatoriamente desde el inicio de la audiencia hasta el final de la audiencia, ante la argumentación de las partes y en el desahogo de las pruebas. Esta obligación no la puede delegar en ninguna persona. Ese es el principio. Y eso es lo que nos va a traer que el juez de control se empate, en verdad, al momento de resolver, tenga conocimiento de los hechos que se están litigando, ¿sí? Y de los órganos de prueba que se desahogaron, porque él es el que va a emitir la sentencia. Una vez teniendo en cuenta o considerando todos estos principios que van a regir en las audiencias, el tema nos dice las resoluciones que puede emitir en las audiencias. Las resoluciones que va a emitir van a depender de las etapas procedimentales y vamos a retomar, como les mencioné con antelación, que el Código Nacional en el artículo 211 nos dice que el proceso penal tendrá 3 etapas. La etapa de investigación, que se divide a su vez en 2 fases. Etapa de investigación inicial y etapa de investigación complementaria. La etapa intermedia y la etapa de juicio oral. En la etapa de investigación va a iniciar con la noticia criminal, va a estar organizada o trabajada o tutelada por el órgano administrativo, que es el Ministerio Público, que es el que investigar, el que tiene la obligación de investigar junto a las policías. Y esta etapa, el Ministerio Público va a recabar o va a realizar diversas técnicas de investigación y para ello necesita, muchas de esas técnicas implican actos de molestia. Y si retomamos lo señalado en el artículo 16, párrafo primero, que nos dice que es la regla para todo acto de molestia, para que a un ciudadano se le pueda molestar en su persona, posesiones, papeles, domicilio, debe ser a través de un mandamiento escrito por autoridad competente, en la que funde y motive la causa del acto de molestia, del acto mismo. Derivado de eso, si el Ministerio Público, a efecto de realizar la investigación y de tener los datos de prueba necesarios para poder ejercitar o no acción penal, tendrá que solicitar la autorización al juez, precisamente para eso. Si el Ministerio Público necesita determinar un embargo, determinar un aseguramiento de bienes, determinar una orden, solicitar una orden de cateo, realizar una orden de cateo, un aseguramiento de bienes, un embargo precautorio, tendrá que solicitarlo al juez de control. Y el juez de control tiene la obligación de verificar que efectivamente cumpla con todos los requisitos, que efectivamente se estén acaeciendo
las situaciones que argumenta el Ministerio Público para poder otorgarles esas órdenes, para poder autorizar esas técnicas de investigación. Otras posibilidades que tiene el Ministerio Público para llevar a cabo su investigación, herramientas que tiene el Ministerio Público que están estipuladas claramente en el Código Adjetivo, son las medidas precautorias. Y en esta estamos hablando precisamente del embargo precautorio o del aseguramiento de cuentas. Estas medidas precautorias las va a solicitar el Ministerio Público, que se las autorice el juez de control. Y pasa la misma situación con las técnicas de investigación. El juez de control tiene que supervisar que efectivamente en la carpeta de investigación, no con ello digo que tenga la posibilidad de verificar que hay en la carpeta de investigación, sino que de lo que le dice el Ministerio Público, porque ese es su interlocutor. El juez de control, recordemos, y es de todos sabidos en este sistema, que no tiene la posibilidad de checar la carpeta de investigación. Los conductores de la información que hay en la carpeta de investigación es Ministerio Público y Defensa, a través de sus intervenciones. Cuando el Ministerio Público solicite alguna de estas técnicas de investigación, providencias precautorias o medidas cautelares, tiene que fundar y motivar, tiene que señalar por qué solicita esta medida, qué la está justificando, fundamentos de derecho y situaciones fácticas que lo acrediten, para que el juez o la autoridad jurisdiccional las otorgue. Su fundamento es, lo mencioné, el artículo 16, es un acto de molestia. Acredítame que efectivamente la necesidad, ¿sí?, la contingencia de esa medida y que hay algo que lo soporte. Eso va a suceder. Cuando, hablando de medidas cautelares, un tema muy fino de tocar, muy álgido, es la medida de prisión preventiva. En este sistema hemos escuchado que se va a acabar o que se utiliza mucho menos la prisión preventiva. Todos podemos observar que en la Constitución hay un régimen o está el sistema acusatorio y oral que pretende ser o que se quiere que sea garantista y un régimen de excepción. En el régimen de excepción, que se trabaja más por política criminal que obedeciendo a cuestiones garantistas, está lo que es la prisión preventiva oficiosa. Ese apartado que está contemplado en el artículo 19 constitucional, le da la facultad al juez de que pueda imponer una prisión preventiva en asuntos de secuestro, robo, violación, robo con medios violentos, delincuencia organizada. Esta es una discusión que abarcaría demasiado y que requiere un estudio de fondo, una reflexión de fondo. Realmente esa figura de prisión preventiva oficiosa choca totalmente con un sistema garantista. De hecho, la prisión preventiva nos señala, es la excepción de la excepción, es la última razón. El Ministerio Público, la ley adjetiva le señala 14 fracciones, 14 posibilidades que puedes ir agotando, que puedes ir verificando, incluso aplicar dos de manera simultánea a efecto de que te garanticen la presencia del imputado, el aseguramiento de la investigación, que la víctima u ofendido y los testigos no se pongan en riesgo, que se continúe con el proceso. Tienes un abanico importante, un abanico de 14 fracciones para poder solicitar alguna de ellas. Y la última razón es la prisión preventiva. Sin embargo, está ahí y está de manera oficiosa. Derivado de eso, igual, el juez cuando no sea, que no entre en ese margen de oficiosidad y que la solicita el Ministerio Público, tiene que verificar la proporcionalidad, tiene que verificar la contingencia de la medida, tiene que verificar que se cumplan los extremos, porque es la medida más lesiva, y tiene que verificar que efectivamente otras no pudiesen garantizar los aspectos antes señalados y que lesionen menos al justiciable. Continuando en esta línea de ideas de las resoluciones que el juez de control puede y tiene que emitir en las audiencias, en las etapas preliminares, estamos hablando precisamente y vamos a entrar cómo se realiza la investigación en la etapa de investigación inicial. Como mencionamos con antelación, el obligado a realizar la investigación es el Ministerio Público apoyado por las policías. Una vez que tiene conocimiento de la noticia criminal, integra la tríada investigadora, Ministerio Público, policía, peritos, se constituye al lugar de los hechos, recaba indicios, vestigios,
todo lo que le den datos de prueba para acreditar o establecer que se cometió, que probablemente que se cometió ese hecho, y que ese hecho le es imputable a un sujeto, a un justiciable. Esta investigación se puede dar en dos situaciones: con detenido, cuando el justiciable está detenido, o sin detenido. Cuando el justiciable está detenido, estamos hablando en los supuestos del artículo 16, párrafo quinto y párrafo sexto, que estamos hablando de flagrancia y caso urgente. Flagrancia, como nos dice el párrafo quinto, cuando el injusticiable, el imputado, es detenido en el momento de estarlo cometiendo o inmediatamente después, en una persecución inmediata. Y en el caso urgente estamos hablando que es un delito grave así calificado por la ley, que por razones de circunstancia, por razones de lugar, modo y circunstancias no se puede acudir ante la autoridad jurisdiccional, y que hay un indicio, hay presunción de que el imputado se puede sustraer de la acción de la justicia. Derivado de eso, el Ministerio Público está facultado para ordenar la retención de esas personas, pero tiene que un término de 48 horas. El artículo 16 igual nos menciona en el párrafo octavo que el Ministerio Público tiene solamente esas 48 horas para determinar, realizar la investigación y solicitar una audiencia inicial para que la autoridad jurisdiccional determine o califique si esa detención, esa retención que él señaló, que él manifestó para el imputable, está ajustada a derecho. Y entonces aquí vamos a proceder que antes de que fenezcan las 48 horas, el Ministerio Público va a solicitar una audiencia inicial. La audiencia inicial precisamente inicia con este acto procesal, valga la redundancia, con la calificación de la legalidad de la detención. El juez, una vez que está en la audiencia, la va a aperturar, va a permitir a las partes que se acrediten el Ministerio Público defensor. Y al imputado, al justiciable, le hará de su conocimiento, le preguntará si conoce sus derechos, si se los leyeron, y en caso de no ser así, se los hará del conocimiento. Le tomará sus generales poniendo hincapié en lo que es el domicilio, haciéndole de su conocimiento que si él faltare o mintiera respecto del domicilio, se considerará como un elemento que puede evadirse, de sustraerse de la acción de la justicia. Un indicio que nos podría determinar eso. Una vez aclarada esta circunstancia, le dará uso de la voz al Ministerio Público a efecto, porque es quien solicitó esa audiencia y es el que le interesa que el juez de control venga a legalizar, venga a ratificar esos actos que él hizo en una etapa administrativa. Al darle uso de la voz al Ministerio Público, este tendrá la oportunidad de argumentar lo que a su derecho convenga, de fundar y motivar en qué fundamento, en qué artículo, qué supuesto se encuentra para acreditar flagrancia o caso urgente, muy claros, muy específicos, muy concretos. Después tendrá que hacer una narración de esos hechos, porque considera que se cubren esos extremos expresados en el precepto jurídico. Y después señalará esos datos de prueba que corroboren esos hechos. El juez, una vez escuchado al Ministerio Público, le dará uso de la voz al defensor para que haga lo mismo, para que argumente, para que replique esas motivaciones que realiza el Ministerio Público. Y una vez escuchados a los dos, emitirá su resolución. Su resolución, que es un auto, en donde determinará si califica, si el Ministerio Público tuvo razón y se apegó a derecho, o la defensa. En caso de que el Ministerio Público se haya apegado a derecho, determinará la legal detención, la calificará. En caso contrario, determinará la libertad contra sentencia. Una vez terminado este acto procesal, el juez de control le dará uso de la voz, en el supuesto de que considere que la legal detención se apegó a derecho, le dará uso de la voz a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y el Ministerio Público solicitará la oportunidad de formular imputación. Formular imputación es el acto en donde el Ministerio Público le hará de conocimiento al justiciable los hechos por los cuales se le está investigando, los hechos que se le imputan y cuál es la participación que se le está señalando al justiciable en esos hechos. Previo a eso, el juez de control, antes de que el Ministerio Público haga esta explicación, se dirigirá al justiciable, a efecto de que advertirle que esté atento a las argumentaciones del Ministerio Público,
porque es de suma trascendencia. Son los hechos que le están imputando y debe tenerlos claros, tanto los hechos como la participación. Una vez hecho esto, le dará uso de la voz al defensor e incluso y también al imputado a efecto de que soliciten aclaraciones. Si ellos consideran que algo de lo manifestado por el Ministerio Público no está claro, les solicitarán que les aclare. Agotado este punto, el juez de control se dirigirá al imputable y le manifestará si quiere contestar el cargo, es decir, si quiere manifestar algo respecto de la imputación que le realizó el Ministerio Público. Esto es lo que se denomina o se conoce como la declaración preliminar. Previo a ello, le dará de su conocimiento que el artículo 20 constitucional, fracción apartado B, fracción segunda, le concede el derecho de declarar o abstenerse, sin que la abstención de declarar sea considerada en su contra o sea valorada en su contra. Para ello igual, le hará de su conocimiento que una vez que él decida declarar, está obligado a contestar las preguntas Ministerio Público, víctima, asesor jurídico y su defensor, excepto aquellas preguntas que considere que le están perjudicando. Una vez hechas estas advertencias y resuelta y tomada la decisión el injusticiable si desea declarar, se procederá a tomar la declaración. Si éste desea reservarse, en ese momento el juez de control se dirigirá a las partes y les manifestará si desean hacer alguna argumentación más. Es el momento en que el Ministerio Público le solicitará vinculación a proceso. Previo a ello, el juez de control le hará de su conocimiento al justiciable el término constitucional que tiene para que se le resuelva la situación jurídica. Y estamos hablando que el artículo 19 constitucional nos está señalando 72 o 144 horas. El justiciable también tiene la posibilidad de abstenerse de acogerse a ese término, es decir, renuncio al término, me acojo al término de 72 horas o solicito la duplicidad. Son las tres opciones. Si el justiciable dice que en ese momento quiere que renuncie al término, en ese momento el juez de control le dará el uso de la voz al Ministerio Público para que motive la vinculación, en donde va a señalar nuevamente y de manera clara y concreta, muy detallada, los hechos que le está imputando, circunstanciados en modo, tiempo, lugar, calificativas, atenuantes, la participación concreta, ¿sí? Donde también señalará la calificación legal que le está señalando y los datos de prueba que sustentan esa vinculación y la posible sanción que está solicitando. Le dará, terminado el Ministerio Público su intervención, le dará uso de la voz a la defensa. La defensa hará lo propio. Tendrá que controvertir esas argumentaciones, esas motivaciones del Ministerio Público. Y procederá el juez de control a emitir su auto de vinculación y posteriormente el Ministerio Público, el auto de vinculación, antes de esto, el auto de vinculación fija los hechos o tiene el efecto de fijar los hechos de la litis. Los hechos que se van a considerar en auto de vinculación son los que devienen de la formulación de imputación. No pueden ser más de los señalados por el Ministerio Público al justiciable. Cuando el juez de control emite el auto de vinculación, está fijando estos hechos, ¿sí? Y está aperturando la posibilidad para que se continúe con la investigación. Una vez que ya emite su auto de vinculación, el Ministerio Público solicitará una orden, una medida cautelar, y se discutirá y se entrará al debate de la medida cautelar. ¿Cómo va a quedar el justiciable? Durante el tiempo que se desarrolle la investigación judicializada y en la etapa intermedia, y obviamente el juicio oral, hasta que se emita la sentencia. En el supuesto de que el justiciable se haya acogido al término de las 72 o 144 horas, el juez suspenderá la audiencia y le dará tiempo al defensor, al justiciable, de que presente sus datos de prueba para que puedan ser desahogados ante la autoridad jurisdiccional. Una vez que cita nuevamente audiencia, se desahogan los datos de prueba ofertados por la defensa y el justiciable, y entonces sí le dará uso de la voz al Ministerio Público para que señale o motive su vinculación y emitirá una resolución.
Aquí cabe señalar que si es decisión del Ministerio Público solicitar una medida cautelar de prisión preventiva, se tiene que argumentar o se tiene que solicitar ante la autoridad jurisdiccional antes de que éste emita el auto de vinculación. Una vez que se emite el auto de vinculación y se discuten las medidas cautelares, el juez de control también tendrá la posibilidad, pondrá a las partes, las conminará al debate para que discutan la temporalidad para el cierre de la investigación judicializada. Esta temporalidad nos dice el Código Nacional que va a ser de 2 meses máximo cuando el delito, la pena que le correspondiera al delito no sea mayor de 2 años. Y de 6 máximo cuando sí excediere de ese tiempo. Una vez que se quede de acuerdo en el término para el cierre de la investigación, se procederá precisamente se emitirá el auto y se iniciará el cómputo, ¿sí?, para llevar la contabilidad del tiempo del cierre de investigación. Con este acto procedimental termina mi etapa de investigación, que se dividió en 2 fases, investigación inicial y complementaria. Hasta aquí termina. Y durante este tiempo, las partes se van a dedicar durante este cierre de investigación a seguir recabando datos de prueba que robustezcan al Ministerio Público su posible acusación. Y defensa, obviamente, tratar de estructurar su teoría del caso a efecto de contravenir lo señalado por el Ministerio Público y lograr la libertad de su representante. Antes de que se genere... Al concluir este término de investigación judicializada, el Ministerio Público tiene 15 días para emitir 3 resoluciones. Las 3 resoluciones de emitir un sobreseimiento, ¿por qué? Por algunas causas, extinción de la acción penal, extinción de la responsabilidad, alguna causa de sobreseimiento, suspensión de la investigación porque el imputado se haya sustraído de la acción de la justicia, porque le haya devenido un trastorno transitorio, o acusación. Y con la acusación precisamente el Ministerio Público determina si tengo todos los elementos necesarios, voy a acusar y entonces la presenta. Cuando el Ministerio presenta la acusación que va a contener los hechos fijados en el auto de vinculación, que va a contener una individualización del imputado o los imputados y su defensor, de la víctima, su asesor jurídico, una descripción de los hechos pormenorizados, circunstanciados con hora, tiempo, modo, excluyentes o agravantes, también va a contener la calificación legal y nos va a señalar también los órganos de prueba, las pruebas con las que pretende acreditar estos hechos. Es el momento en que el Ministerio Público va a ofrecer sus pruebas, pruebas para acreditar los hechos, pruebas para acreditar la reparación del daño y pruebas para la individualización. Y va a solicitar una sanción, va a solicitar también el decomiso, si existiere, de bienes. Y también, si fuera el caso, va a presentar en este escrito de acusación algunas propuestas de acuerdos probatorios que se darán ya en la audiencia de etapa intermedia, e incluso si existiera una forma alternativa de solucionar el conflicto o una forma anticipada de terminar con el proceso. Una vez que el Ministerio Público emite el escrito de acusación, con eso va a empezar nuestra segunda etapa, la etapa de intermedio. Esta etapa, nos dice el Código Nacional, el objeto de esta etapa es ofrecer y que sean admitidas las pruebas en este momento. Y depurar los hechos materia de juicio oral, es decir, que vaya lo más nítido posible. Al presentar la acusación al Ministerio Público, se va a correr traslado de la misma al imputado, al defensor, a la víctima u ofendido, a efecto de que estos se pronuncien para que el imputado, el defensor, pueda contestar la acusación. También para que la víctima tiene la posibilidad de constituirse como acusador coadyuvante y para que presente también, al analizar la acusación, verifique si hay vicios formales, solicitar que se corrijan esos vicios formales y presentar incluso pruebas. Una vez generada este traslado de la acusación del Ministerio Público, se va a proceder también a lo que se le denomina el descubrimiento probatorio.
El Ministerio Público tiene que presentarle a la defensa y a la víctima, a la defensa y al imputado, las pruebas, todas las que se generaron y que constituyen su acusación. Y viceversa, el defensor tendrá que hacer lo mismo. Como mencionamos, este escrito de acusación constituye la etapa escrita de la audiencia intermedia. La audiencia intermedia se divide en dos fases, la escrita y la oral. La fase escrita inicia con la acusación y va a tener todos aquellos actos procedimentales escritos, presenciales, antes de la audiencia intermedia. Y va a contener precisamente la acusación, la solicitud de la víctima ofendida de constituirse como acusador coadyuvante, o en su caso, también la contestación que haga el imputado y su defensor. En esa contestación, obviamente, tendrá que reseñar los argumentos por los que piensa o considera que la acusación no está conforme a derecho, pero también tendrá que ofertar sus medios de prueba. Una vez cubiertos estos requisitos, el juez de control va a fijar la fecha de audiencia intermedia. Esta audiencia va a iniciar con mi etapa oral de esta fase. Y esta audiencia inicia precisamente, va a estar dirigida, van a regir todos los principios rectores señalados en el artículo 20 constitucional, párrafo primero, a través de una inmediación, va a ser pública, a excepción de que se dé alguna de las circunstancias antes señaladas, concentrada, continua, y va a haber una contradicción total. En la audiencia, el juez le dará uso de la voz a las partes para que se acrediten, también a los justiciables, a la víctima u ofendido, y le dará uso de la voz al Ministerio Público a efecto de que haga una breve semblanza de su escrito de acusación. Los hechos señalando las pruebas. Posteriormente le dará uso de la voz a la víctima, al asesor jurídico, si se constituyó como acusador coadyuvante, y más adelante al justiciable, para que haga lo propio. Posteriormente a esto, una vez agotado este acto, se procederá a que el justiciable se empiecen a delimitar, si no se hicieron con antelación, ciertos vicios formales que hayan detectado, que se prevé o se busca que con antelación en la etapa escrita se haya depurado, por eso es de depuración, que se hayan generado o se hayan salvado estos vicios formales, para entrar de lleno en lo que es el desarrollo o el debate probatorio. Una vez que sucede esto, se le da oportunidad al justiciable para que presente sus medios, sus excepciones si las hubiera, cosa juzgada, litispendencia, y para que se pronuncie el juez de control en torno a ello. Al agotar ello, el juez de control le dará uso de voz al Ministerio Público para que determine si hay acuerdos, si hay hechos que consideren sería factible llegar a acuerdos probatorios. Y lo pondrá y entrarán en el debate precisamente de esos hechos para pretender llegar a acuerdos probatorios. ¿Qué significan o qué importancia, qué relevancia tiene el llegar a acuerdos probatorios? Pues que esos hechos precisamente no van a ser litigados, no van a ser controvertidos en audiencia de juicio oral, quedan establecidos. Pero para tomar esta determinación pueden ser, es facultad del Ministerio Público proponerlos, pero también del imputado, del defensor. Y al final quien tendrá, igual la víctima o ofendido previo a esto, puede oponerse, pero la oposición debe ser fundada. Y el juez tendrá que determinar o vigilar, advertir que existen antecedentes efectivamente que hacen establecidos esos hechos, que no es necesario que se entre a litigio. En caso de ser así, los acordará y los autorizará. En caso contrario, no los autorizará. Una vez que se pasa esa etapa de acuerdos probatorios, se va a la deliberación, a la exclusión de las pruebas. Es la etapa fundamental, la etapa importante. Esta etapa es muy técnica, es importantísimo para el Ministerio Público tener muy bien fijados cómo va a defender sus pruebas. Y también para la defensa, porque en esta etapa los jueces pueden quedar sin pruebas. ¿Y con qué pruebas me voy a ir a juicio oral? ¿Y con qué pruebas voy a ganar una sentencia? Si no tengo nada que desahogar. En esta etapa la exclusión de las pruebas pueden ser, ¿por qué? Porque sean dilatorias, que pretendan, que son superabundantes, que son impertinentes, que son repetitivas, que estamos buscando aletargar el proceso.
En el caso de que sean abundantes, bueno, el juez le determinará a ya sea Ministerio Público o Defensa que reduzcan el número de testigos o el número de peritos para acreditar un mismo hecho. ¿Sí? Lo que busca es darle celeridad. O también puede suscitarse que se excluyan las pruebas porque fueron recabadas con violación de derechos fundamentales o que son recabadas pruebas o hechos que fueron declarados nulos. Entonces no pueden presentarse pruebas sobre esos hechos. O en su defecto, que fueron recabadas de una manera ilícita, con violación a lo establecido en la ley adjetiva. Una vez que se abre este debate, que se le da uso de la voz al Ministerio Público para que haga la argumentación pertinente, se le da uso de la voz al defensor para lo mismo. Y va a estar este debate, este contradictorio. Al final el juez va a ir tomando nota de todo lo que está haciendo la audiencia, porque va a emitir un auto de apertura a juicio. Una vez ya teniendo esto, va a determinar, igual va a decretar un receso y va a señalar en algunas situaciones dependiendo de la gravedad del asunto. El código no lo manifiesta, el código nada más señala que el juez de control, al terminar el debate de exclusión de pruebas, emitirá un auto de apertura a juicio oral. ¿Qué va a contener el auto de apertura a juicio oral? La acusación, los hechos que se fijaron, nada más derivados de la acusación presentada por el Ministerio Público. Los acuerdos, las correcciones formales, si las hubo. Las excepciones, si se presentaron. Los acuerdos probatorios a que se llegaron, las pruebas que a cada una de las partes les fueron autorizadas, Ministerio Público, si hay acusador coadyuvante, defensa, y va a señalar el tribunal de enjuiciamiento que va a ser competente para desarrollar la etapa de juicio oral y la fecha posible de la audiencia. Con este documento va a terminar la etapa intermedia. Una etapa que se dice fácil, una etapa de investigación que se relata fácil. Sin embargo, sí requiere de una laboriosidad por cada uno de los operadores, de cierta afinidad, de cierta profesionalización y capacitación en lo mismo. Con esto terminamos estas etapas, la etapa de investigación administrativa o inicial, la etapa de investigación judicializada y la etapa de investigación intermedia. ¿Sí? Y quedamos pendientes precisamente para continuar con la siguiente etapa que nos señala el Código Nacional de la etapa de juicio oral. Espero los contenidos hayan sido de provecho. Se adjuntan algunos foros, debate, unos puntos que considero fundamentales entrar a su análisis y asimismo algunas actividades que nos ayudarán a reforzar cuál es el papel que el juzgador tiene en este nuevo sistema, cuál es el reto. Muchas gracias y buenas tardes.